Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado. Esta mañana nos da muchísimo gusto y satisfacción que nos haya aceptado la invitación el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez. Muchas gracias, magistrado, por estar aquí con todos nosotros y, bueno, pues también estar en este contacto con toda la comunidad que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, Spotify, Facebook y YouTube, y que tenga esta apertura para dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Janet Carrillo, amiga de muchos años ante todo. Sí, gracias. Y tu generosidad siempre la hemos tomado mucho en consideración y para mí es un honor poderte acompañar en esta barra matutina que se tocan temas muy interesantes en el ámbito del Poder Judicial. Pues gracias. La verdad es que nosotros estamos contentos de que siempre alguien de casa esté con nosotros aquí y que nos comparta esta cercanía, que vean que el magistrado, el juez, el secretario, todas las personas que laboran en el Poder Judicial, pues tienen un contacto cercano con las personas y que son tan normales como cualquier otro, ¿no? Porque a veces se forja uno la idea de el inalcanzable, el que no puede uno tener el acceso, la plática, el diálogo franco, cosas por el estilo. Entonces eso es muy interesante y muy importante para nosotros, el que sepan que la ciudadanía puede tener un acercamiento con todos ustedes. Sí, fíjate, ahí iniciamos y eso es como parte fundamental. Yo siempre he sido un convencido en el quehacer que he tenido muchos años en el ámbito de la impartición de justicia, que se percibe un poder lejano a la ciudadanía. Sí. Se percibe un poder que los jueces o magistrados no te puedes acercar a ellos o hay ese estereotipo de respeto, de intimidación. Y para qué hablamos de temas de corrupción e impunidad, que también esa imagen de algunos cuantos se da a entender. Entonces yo creo que estos programas nos dan la oportunidad de dirigirnos de una manera amplia y que nos conozcan. Todos somos seres humanos, Claro. Venimos de la cultura del esfuerzo y la cercanía con la gente es fundamental, y ya que toquemos el tema que nos ocupa, sí, ¿por qué surgió la idea de la gobernanza judicial? Así es. Y bueno, para que la gente que nos está viendo, quisiera preguntarle, ¿quién es Luis Enrique Villanueva? Nosotros lo conocemos, bueno, yo lo conozco desde hace algunos, no sé, quizás 15 años, en donde escucho que llega el consejero Luis Enrique Villanueva, el Güero Villanueva, como lo conocen, pero hasta allí yo conozco esa etapa suya de consejero. Y sé que trae todavía un bagaje muy importante dentro del Poder Judicial y empezó bien joven. Sí, así es, Janet. Fíjate que provengo de familia de abogados. Sí. Mi padre, en paz descanse, fue abogado. Un número importante de mis hermanos también elegimos esta digna profesión. No obstante que tuvimos la libertad absoluta de elegir. Incursionarnos en cualquier profesión dentro de la Universidad de Guadalajara, pero decidimos pues en el ámbito del derecho. De ahí tuvimos ya la oportunidad de iniciar conjuntamente, porque hemos sido convencidos, y ese mensaje también sería el primero, de que para ser un buen abogado, aparte de reunir varios requisitos, el perfil, la honestidad, los conocimientos, tiene que ir aparejado la práctica con la academia. Entonces, si tú te empiezas a desempeñar desde muy temprano en el ámbito del Poder Judicial, ya sea en el Supremo Tribunal de Justicia, en la Judicatura, en juzgados, esa es una gran escuela, un gran aprendizaje que no te lo da ninguna universidad. Claro.
y además no te cuesta, nomás tú quieres ingresar como meritorio, posteriormente ya ser declarador de algún nombramiento. Y ahí es donde está la verdadera escuela, ¿eh? Sí, sí, definitivamente, no se encuentra ni en los libros ni en las universidades, sino en la justicia cotidiana, que en la práctica es muy común. Entonces ahí se nos da nuestro inicio aquí dentro del Poder Judicial. Comentaba que el 31 de octubre de 1981, ya llovió, aquí los jóvenes que nos acompañan, yo creo que ni habían nacido, fue mi primer nombramiento. Como había la figura de oficial mayor notificador, que sí, ese era el nombramiento. Por ahí transcurrieron 5 años, conjuntamente cursaba la Facultad de Derecho por semestres. Ya después, cuando concluyo la licenciatura, se me da la oportunidad de invitarme como secretario al Juzgado Mixto de Agualulco de Mercado, Jalisco. Ahí estuve también desempeñándome. Mi titular fue el licenciado José Luis Moret Velázquez. Una vez ya transcurrido cierto tiempo y tuve la oportunidad de titularme, precisamente con un tema que fue de los ejidos, garantías individuales dentro de los ejidos, fue mi tesis de licenciatura, porque yo estaba muy cercano a la gente del campo cuando estuve allá en la población de Agualulco de Mercado. Y ya una vez titulado, me da la oportunidad el señor juez Genaro Gutiérrez de Alba de venirme al juzgado primero de lo civil, cuando estaba ahí los juzgados en Hidalgo y Chapultepec, y ahí me desempeñé como primer secretario en ese juzgado. Posteriormente, por cuestiones de salud, el licenciado casi por 2 años consecutivos pidió una licencia por incapacidad médica, y como primer secretario subí a la titularidad de juez por Ministerio de Ley. Sí. Entonces ahí estuve desempeñándome 2 años. Nunca fui electo por periodo constitucional, porque ahí en automático tenía que ejercer esa función. Sí. Y ahí ya llegamos. Yo después pedí una licencia, me dio también por el ámbito del litigio. Sí. Y ahí hago otro paréntesis, doy un mensaje, que el ser servidor público y tratar de llevar un buen desempeño también te lo da el estar dentro y fuera del escritorio. Es decir, claro, yo ya tengo un badaje amplio dentro conocer del los sector dos lados público, pero también entendí los 10 años que viví como litigante. Claro. Entonces ese perfil te da para tratar de realizar un mejor trabajo y entender a los justiciables y a los abogados, que también su labor es muy importante. Y ya después fui consejero de la Judicatura. A mí afortunadamente me tocó el periodo de 6 años, sí, antes de la reforma constitucional, y asumo esa responsabilidad como consejero ciudadano. Ahí recibí el apoyo del Congreso del Estado y tuvieron a bien favorecerme en la votación, porque vieron precisamente mi situación curricular, que tiene una trayectoria amplia dentro del Poder Judicial y que mi desempeño podría ser productivo. Entonces asumo esa responsabilidad dentro de la Judicatura. Posteriormente, mi intención ya era ser magistrado, pero la Constitución local así lo establece, que una vez que termine tu cargo de consejero, tienes impedimento de 1 año para asumir alguna otra responsabilidad, en este caso la magistratura. Mientras transcurría ese lapso, me invitaron al Congreso del Estado. Ahí estuve como director del jurídico. Ay, es verdad. Cuando sí, el secretario general era nuestro amigo maestro José Manuel Correa Ceseña, sí. que ahí tuvimos la oportunidad de compartir. Y luego entonces ya posteriormente terminé esa responsabilidad en esa legislatura, y luego ya asumo la dirección del Instituto de Investigaciones, Estudios Legislativos, Sí. que entre las muchas cosas el tema de la capacitación, que tú conoces y manejas muy bien. Y ya una vez terminado ese encargo, ya se da el tema de la convocatoria, participamos y asumo la responsabilidad de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución del magistrado Ernesto Chaboya Cervantes, Sí. Que en paz descanse, acaba de fallecer en un accidente claro. de tránsito, y llego ahí a la 4ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia. Al día de hoy, por acuerdo con el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, se dio la posibilidad que yo estaba atendiendo 2 salas, la 4ª y la 5ª, me acuerdo, claro. en ausencia de un magistrado, y ya determinamos que yo me desempeñara en la 5ª sala, Bien. en materia civil, que es donde siempre he estado. Y en términos generales, ese es lo que hemos estado haciendo en nuestra larga historial. Sí, no, bueno, y aparte, bueno, quiero decirles que estoy muy agradecida con usted, porque ahora en los espacios que tuvimos ahí en los edificios, pues usted nos dio el abrigo para podernos ahora sí que meter en una de las oficinas que están ahí a su cargo, y que ahora nosotros estamos desempeñando, así que sí estamos muy contentos y muy agradecidos por esa oportunidad. Pero ahora quisiera pasar a otro tema que creo que lo
ha caracterizado y que es este libro de Gobernanza, Jueces y Democracia, en donde con 3 personas más, lo publicaron con el ministro José Ramón Cosío Díaz, Luis Enrique Villanueva Gómez, José de Jesús Chávez Cervantes, un excelente académico en materia de derechos humanos, y Juan Carlos Guerrero Fausto, que si no me equivoco ahorita es el abogado general. Sí, es el abogado general de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué nos dice este libro de Gobernanza, Jueces y Democracia a grandes rasgos? Para que las personas que nos están viendo conozcan, pues académicamente hablando, hay un tema interesante aquí, o no un tema, muchísimos, ¿no? Habla de una variedad enorme de cuestiones que el Poder Judicial también ha tenido como grandes necesidades, entre ellas la tecnología, a lo que se le ha apostado últimamente muchísimo. Es correcto, Janet. Primero me permite decirte que me voy a un antecedente rápido. Al día de hoy tuve la dicha de conocer y ser amigo a la fecha del ministro en retiro, Ramón Cosío Díaz, Sí, que aparte de ser de su desempeño como ministro, fue un ministro progresista, sí, un ministro de calidad elevada que ha gozado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ahí nos conocimos precisamente en una feria internacional del libro en Guadalajara. Me tocó ser su anfitrión, de él y de su señora esposa, y empezamos a tener un intercambio de ideas y una relación de amistad y de respeto. Surge la idea de desarrollar un libro, que este sería el segundo, me remito al anterior, que fue Gobernanza Judicial, sí, precisamente coordinado también por el ministro Cosío, y para llegarlo a convencer que él nos ayudara a desarrollar ese libro, nomás puso 2 condiciones. Dijo, una, la gobernanza la conozco en términos generales, pero principalmente en la iniciativa privada, pero no dentro del ámbito judicial. Primero, vamos a ver si puede ser incursionarse al tema del desempeño de la Administración de Justicia en Jalisco y en todo el país. Y segundo lugar, que me convenzan, y yo con mucho gusto participo en el libro y hago la introducción en cuanto a su planteamiento. Pues ya no te comento más, el convencimiento se dio, sale el primer libro de Gobernanza Judicial, que causó un impacto importante. Sí. Ya después surge la idea de este segundo ejemplar, que ya él nos recomienda la editorial, una editorial muy prestigiada. Claro, Tirant Blanch, porque el ministro forma parte del consejo de dicha editorial. Pero independientemente de que nos dieron un trato muy digno y muy respetable en tiempos, en costos, en formatos y demás, también llamó mucho la atención. De hecho, ambos libros se han agotado en dichas editoriales y causó un impacto, y creo que el contenido lo vale. Efectivamente, este texto, por decirte, lo dijimos la editorial, consta de 435 páginas, y dentro de su contenido también se integra 8 títulos. Te voy a dar en términos generales los apartados. La parte habla sobre jueces y gobernanza. Sí. La segunda parte de jueces y democracia. La tercera parte de jueces y derechos humanos. Y nos dan un total de 17 capítulos de dicho texto. Sí. Aquí otra de las cosas que también impactó muy satisfactoriamente, que jugamos con aquel famoso binomio, Janet, de gente joven y de gente de experiencia, tanto hombres y mujeres. Entonces nos ha dado resultado. Sí. Pero también, por otro lado, muchos de los que participamos los conocemos perfectamente el Poder Judicial desde sus entrañas. Es decir, yo siempre he convencido que algunos tópicos, algunas iniciativas, algunas reformas en favor del Poder Judicial, a favor de la Administración de Justicia de Jalisco y de los justiciables, pues tienen que salir de dentro hacia afuera, porque somos los que a diario estamos impartiendo justicia y que conocemos perfectamente a la institución. Por otro lado, también, el libro es bastante extenso, pero quiero comentar, si el tiempo nos lo permite, 3 grandes apartados. Uno de ellos, que por cierto nos hizo favor de colaborar en este libro, y lo escribió la magistrada Ruth Gallardo, sobre el tema, así lo refirió, legalidad o legitimidad y repensar el Poder Judicial con una perspectiva federalista. Entre las cosas que nos deja este contenido, este capítulo, habla sobre instituciones autónomas,
sobre poderes independientes, el equilibrio que deben de haber entre sí. Entonces yo convencido de una manera armónica y muy valiente, dice, primero, sabemos la teoría de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y que debe de haber un equilibrio entre sí. Ninguno puede estar por encima del otro. Debe haber coordinación, sí, colaboración, sí, pero no subordinación. Entonces, desde ahí empezamos con el tema de los equilibrios y contrapesos. Pero posteriormente siempre hemos manejado como un poder judicial independiente en sus tomas de decisiones y en sus planteamientos. Entonces, independencia judicial es fundamental para que esto funcione. Pero luego el señor gobernador del estado de Jalisco, actualmente el ingeniero Enrique Alfaro, en una invitación que tuvimos inicio de año a Casa Jalisco, a un desayuno con todos los magistrados y consejeros que integramos el Poder Judicial, él cuando se comentó el tema de la independencia judicial, de una manera contundente se compromete a otorgarnos de una manera con carácter definitivo el famoso presupuesto constitucional fijo, que ese es un tema trillado que desde cuando se ha pugnado. Sí, y el gobernador dijo, ahorita hay que hacer 3 meses institucionales, ejecutivo, legislativo y judicial, para que antes de que termine mi encargo, y ustedes gocen de ese presupuesto constitucional. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues tener una independencia presupuestal del Poder Judicial del Estado, para que se administra, se distribuya en forma ordenada, equitativa, y ya pasamos al segundo rubro, que sería el tema de la modernización del Poder Judicial. Pero ese presupuesto constitucional tan ansiado, si la memoria no me falla, el magistrado presidente nos convocó esta semana que hoy inicia para trasladarnos a Palacio de Gobierno, luego posteriormente ir al Congreso del Estado a entregar físicamente ya la iniciativa concluida para que tengamos ese presupuesto constitucional. Creo que sí la razón de un 2%, que no es lo deseable, pero sí es una ayuda muy significativa para no andar con problemas financieros que comúnmente se dan a fin de año, principalmente por el lado de la judicatura. Así que no, estamos todos con el nervio, ¿no? Y aparte de que eso es fundamental, pues, de los que vivimos del salario, pues también lo es, si tú quieres modernizar el Poder Judicial, si quieres tener en práctica las nuevas tecnologías de la información y comunicación, pues se ocupan recursos. Así es. El segundo capítulo que también me generó bastante interés es el número 8, que se llama de justicia institucionalizada al imperio del algoritmo, del doctor César Rubalcaba. Y él dice de forma muy práctica, hay que rediseñar el modelo de gestión del Poder Judicial. ¿Y cómo se rediseña? A través de la gobernanza judicial, es decir, primero tener un diagnóstico muy claro cuál es la problemática del Poder Judicial. Segundo, ya que se tiene ese diagnóstico, puedes tener proyectos a corto, mediano y largo plazo, pero proyectos proyectables de posible realización. Pero luego él ya se va más allá del tema de los algoritmos. Yo platicaba alguna vez cuando exponía, dicen, bueno, pues los algoritmos que va a impartir justicia a través de la robótica y los sentimientos de cómo analizar un asunto, pues a veces son de sentimientos, situación de objetividad. Y me permito decirte que por ahí quise profundizar, porque también yo no entendía mucho, y en Eslovenia, Estonia, allá en Europa, ya se están llevando a cabo procedimientos judiciales que llegan hasta la resolución del dictado de una sentencia a través de algoritmos. No les quiero decir robots, es una especie de computador, le ingresas toda la información del archivo y ellos en muy corto tiempo... Ya tienen, supongo que son resoluciones sencillas. Que no tienen... ellos pusieron también, qué bueno que lo hablas, en tema de competencia, están incursionando exclusivamente en juicios mercantiles. Y la cuantía que no rebase los 5,000 euros. Bien, entonces... Pero sí, comúnmente, en materia mercantil son resoluciones de machote. Entonces, tú incorporas eso, en 2-3 horas ya está lista tu sentencia, pero como se maneja a base de algoritmos, con tesis, jurisprudencia, las más novedosas, las más actualizadas y en términos muy correctos. Entonces, eso sí ayudaría mucho
a despresurar la carga de los juzgados. Los temas de inteligencia artificial que ahora son una realidad y que uno veía tan lejano, ¿no? Y al fin vamos a llegar a eso, ¿eh? Soñábamos, claro. Sí, esto lo estamos ya comentando desde el 2019. Sí. Ya 3 años de que hubo una propuesta. Avance tecnológico que ha habido ahora. Y ahora pues es una eminente necesidad. Y por otro lado, otro de los apartados, que ya es el capítulo último de este texto, que se atrevió a comentarlo este expositor, se habla sobre la justicia pospandemia en México, que todos lo vivimos, pues el tema de COVID, fue tremendo, que tuvimos que cerrar tribunales. Y que incluso usted nos acompañó justo cuando salió Gobernanza, y junto con el ministro presentamos con el Colegio de Mava México este libro. ¿Se acuerda que sí, claro, estuvimos presentes y de manera virtual hicimos la presentación de estos? Sí, tuvimos presentaciones diversas, entre ellas, ya que refieres. A través de y tengo que decirlo también el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, que no es mi pariente, pero es de los grandes académicos, investigadores. Él fue el padre de la gobernanza aquí en Jalisco, hasta se puede decir en México, y él ya percibía todo esto con una visión muy a futuro. Entonces, en este tema dice, bueno, hubo la pandemia, cerraron tribunales, hubo rezago, hubo inconformidad de los justiciables, no se dio una justicia como nos exige el vocablo 17 constitucional, no fue pronto, rápida ni expedita, porque las circunstancias de tema de salud no nos lo permitían. Entonces dice, bueno, ¿por qué no empezamos a utilizar como herramientas el uso, las TIC, el uso de las tecnologías de la información y comunicación? Entonces, ok, ya hemos avanzado con notificaciones electrónicas, con el registro de cédulas digitales, pero luego ya más allá, ¿por qué no hablamos ya de los juicios en línea? Que precisamente abro otro paréntesis, donde el Liceo López Acosta presentó un amparo, sí, el cual se le concedió y obliga sistemáticamente al Poder Judicial del Estado a tener ya juicios en línea, que por ahí se apertura 1 o 2 juzgados digitales. De hecho, mucho antes, casi al inicio de la barra matutina, perdón que le interrumpa, sí, lo tuvimos aquí. Ya lo veíamos venir, pero luego cayó de sorpresa. Pero digo, no, es un joven abogado valioso, sí, claro, conocido porque él me lo permite, porque además es mi amigo el abogado sin corbata, abogado, que así sí se titula. Sí. No, pero trae un chip y trae unos adelantos. Tremendo. Y pues logró esa situación y ese amparo que tuvo la valentía de presentarlo, de elaborarlo de una manera muy ordenada, pues le dio resultado que por disposición de un mandamiento judicial del Poder Judicial de la Federación obliga al Poder Judicial del Estado de Jalisco a tener ya los juicios en línea. Entonces, él nos impulsó, nos ayudó para comprometernos todos en conjunto, sociedad, litigantes, usuarios y funcionarios públicos a tener ya estos juicios en línea. Así es. Y ahora, bueno, lo que implica, porque también el tema legislativo, ¿no? Porque eso es lo que generalmente, yo recuerdo el señor presidente Daniel Espinosa Licón, en algún momento decía, es que te encuentras con varios topes en el camino, quieres avanzar, sin embargo, ¿cómo haces contra la voluntad, con los temas del legislativo y contra pues las propias tecnologías, ¿no? Aquí no sé qué pasa con el legislativo en este caso. No, mira, ahí va implícito de también, hablamos de juicio en línea, tenemos que llegar a la digitalización de todos los archivos y tener ya tribunales virtuales. Sí. El tema, efectivamente, para que esto resulte, es primero el convencimiento de que se tiene que hacer. Claro. Segundo, yo te hablaba de proyectos, tener ya proyectos viables y necesarios para ese tema de la modernización. Tercero, implícito, una armonización normativa, el cual también te quiero comentar que ya hace año y medio, un par de años, el senador Ricardo Monreal presentó ya una iniciativa ante el Senado donde, de aprobarse, que no tengo la duda que sí va a ser, y en los transitorios se establece que todos los poderes judiciales del país, desde luego incluyendo Jalisco, tendrán que armonizar sus leyes para la modernización de los sistemas de justicia en todos los estados. Entonces, iniciativa es muy enriquecedora, tendremos que hacer la propia, ajustado a las necesidades del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y yo creo que el Poder Legislativo tendrá que estar muy al tanto y no tendrá ningún inconveniente, al igual que el Ejecutivo,
en aprobar todas esas modificaciones. Claro. Entonces yo creo que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial, el reglamento, tienen que ser objetos de actualización y hay el buen ánimo de todos en conjunto y por lo pronto, lo que hablábamos, si ya va a haber recursos suficientes, Sí. pues vamos a poder tener capacitación, profesionalización, equipamiento y ya nomás el buen ánimo y la disposición de que todos lo entendamos, porque sí, efectivamente lo que decías y profundizo más, todo el mundo tenemos resistencia al cambio. Mucha. Hay auxiliares judiciales de muchos años que tienen una gran expertise, Sí. pero están acostumbrados a trabajar a su manera, pero ya cuando los vas empoderando y les dices los beneficios que hay, pues ya también tienen la idea de hacerlo. Esto nos pasó acá con los señores magistrados. Así es. Cuando empezamos a llevar a cabo los pruebas virtuales, pues muchos no le entendían pues el tema, Sí, cómo hacerlo. es difícil. Pero es ya después de que complicado. pasaron ese obstáculo, que no era obstáculo, y lo entendieron, pues ahora con una practicidad ya se hacen las cosas. Claro. Hay economía de tiempo, de recursos, de esfuerzo, y todo nos invita a ellos. Y termino diciéndote que hace 5 o 7 años más, Tribunal Superior de Justicia, como Nuevo León, Estado de México, tienen presupuestos constitucionales, van muchos más avanzados. Recuerdo que Sí. hice una visita al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y ellos están empezando con los juicios en línea en materia de oralidad familiar. No, pues con mutuo consentimiento se resuelve en 3 meses, 6. Allá en 3 días, en 72 horas, ya lo tenían debidamente terminado el juicio. Sí, nos falta muchísimo. No, pero yo creo que No Jalisco no tardamos. tiene que estar rezagado, es de Claro. los estados más importantes del país. Me acuerdo con Y los ten- tribunales de Oaxaca, que fueron pioneros también cuando empezó el viejo sistema acusatorio, Ujú. el nuevo sistema acusatorio adversarial. Entonces, Oaxaca, yo me acuerdo que era de los principales, Aguascalientes, Nuevo León, han ido a la cabeza. ¿Cómo es posible que otros estados nos hayan estado ahora sí que por arriba y este estado se haya rezagado tanto? Pero en los últimos meses yo he visto un boom con todo esto. Sí, porque se hablaba que te acuerdas que también las cargas son muy significativas. Sí. En materia familiar no se diga, en materia mercantil, que se requiere la duplicidad de juzgados, se requiere más salas o las famosas salas regionales que ya están aprobadas Sí, y que no se ha acercado a la alcanza. justicia. Pero así, con este presupuesto constitucional, yo creo que van a resolver situaciones importantes y para tener una justicia digna como Jalisco requiere. Y pues dándole publicidad, Gobernador de Jueces y Democracia, sí, léanlo. Sí, Eh, vi que está gratuito en línea todavía. Sí, ¿o ya? todavía, ahí Pues, viene. aquí les voy a comentar que en ebooktirant@tirant.com se solicita Ujú. y dice que en un máximo de 72 horas laborables le enviaremos el código de acceso con sus instrucciones para descargar el libro. Entonces, todas las personas que tengan interés, pues con mucho gusto aquí se les puede enviar el libro de manera electrónica y que tenga difusión. Esto es muy importante. Muy Sí, interesante para efectivamente, no genera ningún costo. Qué bien que Se lo pueden hayan. imponer del libro y también nos gustaría, porque también tenemos un buzón de gobernanza judicial para críticas, sugerencias y enriquecer este producto, porque además ya vamos por una tercera edición que tendremos que hacerla con mayor profundidad y ya también viendo temas de derecho comparado con otros países. Oiga, pues es un reto muy importante y no sé de qué manera. Yo recuerdo que hace mucho nos mandaron algunos, no sé si eran formularios o qué, en donde los llenamos para alimentar un poco esto de gobernanza. ¿Hay alguna forma en que se pueda, o solamente este buzón que aparece aquí en el libro? No, está este buzón y yo te Ajá. voy a también a... Y va a aparecer aquí en su pantalla para que ustedes todos tengan conocimiento a dónde pueden ustedes acudir y puedan seguir retroalimentando aquí al magistrado para esta siguiente y próxima edición de un tercer libro de gobernanza. ¿Será sobre gobernanza igualmente? Va a ser tenemos 2 planeados. Un homenaje al ministro Ramón Cosío Díaz, Sí. que también se piensa presentar en la FIL de este año que 2023. transcurre, 2023, Bien. y otro libro tercero de gobernanza judicial. Vamos a ver ya de derecho comparado, va a ser la gobernanza judicial en otras latitudes. Bien. Y con el ánimo pues, de seguir aportando para bien. que la justicia en Jalisco cada día sea mejor.
Pues, magistrado, nosotros muy contentos y agradecidos de la visita que nos da el día de hoy y esta charla. Este es su programa, usted ya sabe que pues, somos de casa, así que pues a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias y pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, gracias también por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Janet. Saludos al señor presidente y espero vernos pronto con otros nuevos tópicos. Así, lo esperamos muy pronto con el siguiente hijito. Pues muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta pronto.